Un saludo a todos vosotros, amigos oyentes. En este programa vamos a hablar de 3 relatos que aparecieron en su momento en el foro de Laura Gallego. El primero es El poder del Fénix, de Trinia. El segundo, Los olvidados de la luna negra, también de Trinia. Y por último, Ojos de luna, de Izuki. Bueno, comenzamos con El poder del Fénix. Decir que esta obra muestra cómo una persona que vive una infancia y adolescencia poco corriente, o muestra al autor más bien, como una persona que vive una infancia y adolescencia poco corriente, y que le hace falta parecer una persona un tanto extraña. Lo mismo que el autor, la obra que escribe, pasa por una infancia y adolescencia, etapa en la que se encuentra, por lo menos se encontraba, en el momento en que se hizo este comentario. Se percibe como un texto amistoso, en el cual se percibe el interés del narrador por la gente, aunque para algunas personas lo que escribe no parezca encajar en su ambiente. La obra muestra una extremada lealtad en su argumento, y eso a algunos les puede decepcionar. En lo que escribe no se percibe que es más importante, el argumento o la trama. Ello puede hacer que el lector se sienta como que algo en el texto es frío, es distante, o al menos por momentos sienta eso. Es un texto original, fascinante, un texto que puede incluso cambiar el curso de una vida e incluso ser ejemplo para otras personas. Conforme a esto, decir que las partes diferentes de este texto, las palabras que lo componen, prestan al conjunto de toda la obra una asistencia precisa que lo hace más atractivo para el lector, y también de él algo eficiente, maravilloso y actual. En todo caso, corresponde, como siempre, a cada uno de nosotros como lectores dar apoyo a una obra como esta, ofrecerle al autor consejo en relación a pasajes y trozos del texto, sobre todo cuando, como en este caso, es escrito en un foro. Pero creo que el texto se organiza e interactúa con el lector de acuerdo con las normas básicas de la fantasía. En fin, los puntos negativos son ínfimos, no tienen gran importancia, y la obra a mí me da una impresión de ser fuerte y favorable, lo que hace que me haya gustado por su franqueza, por su sumisión, entre comillas esa palabra, y sensibilidad. Cosas que al autor aparentemente no parece importar. Además, he percibido o he sentido que era un texto honrado. Por tanto, desde aquí, mi apoyo. Espero que ese texto que en su momento leí, en ese foro de Laura Gallego, este texto del que hemos hablado, haya sido ampliado de alguna forma e incluso podamos encontrarlo revisado y demás cualquier día en librerías. Seguimos con Trinia.
pasamos a Los olvidados de la luna negra. Aunque en esta materia, la crítica literaria, no soy experto, o así decía entonces en el blog cuando comenté este relato, pues tengo que decir que hace falta matizar esa concepción. Pero bueno, centrémonos en la obra. Parece razonable decir que este texto, esta obra, tiene una cierta precisión en las palabras. Eso hace que su lenguaje, el lenguaje que utiliza, sea claro y transparente. Sabe utilizar indistintamente expresiones más de la calle, con formas más cultas de expresarse. Aunque claro, estas últimas aparecen ocultas, evitando que este texto, esta obra, sea pedante o incluso confusa. En sus distintas partes se presenta o se expresa de modo admirable, con múltiples matices de palabras, ya sea en la narración de hechos, en donde el texto recuerda lo misterioso del origen de los signos, ya en el diálogo entre personajes, que es la respuesta al espíritu del autor, a la acción de la vida cotidiana. Se sostiene el texto y se apoya principalmente en la emotividad de la palabra, convirtiéndose en un nuevo acontecimiento que enriquece con palabras la interpretación de cada uno de nosotros como lectores, que hace de su entorno físico e imaginativo algo nuevo, algo a interpretar. Sigue fielmente, o al menos en cierto modo, el mismo sistema que usan autores como Enid Blyton o Erle Stanley Gardner. Profundiza en la mente juvenil con un tema exhortado por un musical conjunto de palabras escritas que hacen de la obra un acontecimiento personal. Así el texto puede ser leído y entendido bajo diversos aspectos y según las diversas ocasiones y situaciones. Más aún, no cesa de hacernos recordar y prolongar el significado de un pleno o de una plena y eficaz exposición de verdaderas palabras escritas desde más allá de la calidad. Yo creo que es una obra que no se debe de ignorar. No sé si seguirá en el foro de Laura Gallego, pero creo que vale la pena recordarla. Por último, tenemos Ojos de Luna, de Isuki, también, como decía, del foro de Laura Gallego. Este texto es poco corriente y un tanto extraño, aunque es un texto amistoso. Hay algo que no encaja en su ambiente argumental. Se percibe en él lealtad, pero también decepción. Quizá sea porque aparentemente le cuesta crear lazos entre su persona, la persona del autor, y lo que escribe. Se puede considerar un texto de fama, frío y distante. Sin embargo, su originalidad y fascinación sirve de ejemplo a muchos e hipnotiza al lector incauto. Mantiene durante todo el texto una tensión oculta e inconsciente que puede manifestarse en una valoración por parte de otros del relato e indirectamente de la persona del autor, de la autora, unas veces positiva y otras negativa.
Se ha tomado muy en serio el texto, y esa es la impresión principal que me transmite. Eso puede que lleve a la obra, en poco tiempo, a ser el centro de atención de muchos lectores. Le sobra energía y sirve de ejemplo literario y psicológico para otros jóvenes que permanecen en la más oscura indecisión. Se ve en el texto que el autor, la autora, trabaja mucho y es perseverante para conseguir temas que convenzan a los lectores de su valía, de la obra. El gran desafío que esos puntos mínimos de debilidad sean causados por algún tipo de ruptura personal con alguien muy importante para el autor. La forma del texto es variada y constante y cuesta identificar después de leerlo la realidad de la ficción. En general me remito a lo dicho para otra obra de esta autora, Historia de un ángel. Tiene una gran energía y carácter en la obra, un resplandor que atrae a los demás, un componente narcisista también que busca el atractivo para los lectores. Puede sentir la autora que realmente ha realizado sus intereses creativos para esta obra. Y bien, con esto terminamos este pequeño, corto programa sobre estas 3 maravillosas obras que en su momento me encontré en el foro de Laura Gallego. Otros programas realizaré de otras obras semejantes a estas. Y espero que sigáis ahí. Podéis seguirnos a través del canal de YouTube, donde aparece esto, y también a través de iVoox, en el podcast Anna Balaina.